nos hemos saludado, pero siempre es bueno saludar a los hermanos, a los amigos, deseándoles lo mejor, ¿no? Deseándoles lo mejor de Dios. Así que la bendición más rica y la más linda, la que proviene de lo alto, la que proviene del Señor, sea con cada uno de ustedes, con cada uno de los hermanos que ya nos conocemos, de la iglesia, y de los hermanos que el Señor añadió hoy, a Juancito, al Amor, a Daniel, a mi amigo el Rapadura, a Ricardo Duarte, a Fabricio, un amigo de toda la vida, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Quería compartir también un testimonio de vida, ¿no? Digo que mucha gente lo ha visto, mucha gente lo ha conocido, pero quería compartir lo que viví. Amén. Hay mucha gente que me conoce en mi vieja vida, ¿no? Esa vida que llevaba hace mucho tiempo, esa vida que yo pensaba que era vida, pero realmente no era una vida lo que vivía. Yo me crié en el barrio La Tablada. En ese barrio ahí me crié sin mi padre, me crié con un padrastro que me enseñó a laburar, me enseñó a esforzarme día a día. Con él solo era trabajo. Hoy ya él no está presente en este mundo. Él es Eduardo Jiménez, capaz que Juancito lo conoció. Y bueno, ese hombre me enseñó a trabajar duro, a trabajar bajo el sol, bajo la lluvia, bajo todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Luego yo tuve que dejar los estudios. Él me daba la posibilidad de estudiar, me daba la posibilidad de trabajar de tarde después que salía del liceo. Pero un día él se dejó de mi mamá. Él se dejó de mi mamá y en mi casa quedaron 4 niñas pequeñas. Y ese muchacho de 14 años tuvo que salir a laburar, hacerse hombre, ponerse la camisa, digamos, ¿no? La camisa naranjera y bueno, y trabajar de sol a sol para poder sustentar los alimentos y las necesidades que cada uno de ellas, de mi hermana y de mi madre, precisaban, ¿no? Claro que uno lo hacía con amor, con cariño, pero cuando uno empieza a trabajar y empieza a agarrar dinero y empieza a caminar con personas que están en otros, que ya han probado alguna que otra cosa, te van incentivando y vos empezás a probar. Y fue lo primero que probé en mi vida, el alcohol. Fue lo primero, mi primer sueldo, cuando cobré, empecé a tomar y de a poquito fue tomando. A la semana tomaba una, a la otra semana tomaba otra. Me tuve que seguir trabajando y a la semana iba cobrando y cada vez que cobraba, cada día empecé a beber más y más y más, hasta llegó el punto de que aún de joven salía los viernes y volvía los lunes. Me acostumbré a esa vida, me acostumbré a vivir así, pensando que era el buen camino, pensando que yo me lo merecía, porque yo trabajaba toda la semana y realmente hoy pude entender que solamente estaba yo estragando mi tiempo, mi vida, tirando mi dinero en alcohol, en cigarrillo, y casi siempre invitaba a amigos, a compañeros, cuando yo vivía en La Tablada, a beber. Pero aprendí así también que cuando tenía plata tenía muchos amigos.
pero cuando no tenía plata se terminaban los amigos. Entonces, así fue mi vida, así me fui criando. En el año 98 llego a este club a defender estos colores preciosos que me tocó defender por 13 años. Acá conocí a muchos amigos, muchos compañeros. Uno de ellos está presente, Capirosi, el Fabio. Y gente que ha laburado toda una vida por el club, como La Moro, como Bernardino, como muchos más que ahora no están presentes, ¿no? Y bueno, y también seguía mi vida, laburando toda la semana. Y cuando llegaba el fin de semana, de vuelta lo mismo. Luego me junté con Sandra en el año 2001. Me junté con ella y también mi vida seguía. Yo pensaba que porque trabajaba me merecía todo. Y realmente hacía daño a mi vida, a mi familia. Luego nació Daniela, mi primera hija. También lo poco que ganaba lo estragaba, lo tiraba a la deriva. Y así seguí caminando durante muchos años, ¿no? Muchos años para ir acortando. Muchos años. Y hasta que llegué un día, después de tanto esfuerzo que hacía por salir adelante y no podía salir, hasta pensé un día en quitarme la vida. Total, decía, si me quito la vida y ya se termina todo y ya está. Y así fue muchos años, mucho tiempo. Ese pensamiento venía a mi mente, pasaba, me iba a la cantina, me tomaba un par de cervezas. Yo pensaba que la cerveza iba a aliviar mi alma, iba a aliviar lo que yo estaba viviendo, pero solamente me aliviaba mientras tomaba, dormía, pero al otro día volvía a ser el mismo, volvía a lo mismo, a esa depresión, a esas ganas de no vivir, porque tanto laburo para trabajar de lunes a sábado y llegar con todo el dinero y tirarlo en 3 minutos ya era algo que no podía más. Probé dejarlo por mi propia fuerza, no pude, volví a lo mismo. Intenté de nuevo, volví a lo mismo. Y así fue que la vida me fue endureciendo mal, endureciendo, que ya no quería escuchar a nadie. Ya era yo, era mi orgullo, mi ego por allá arriba. Y alguno que venía, mi madre, me decía, Roberto, hijo, te van a lastimar, te van a matar, vos te das cuenta de lo que estás haciendo. Sí, ma, nos vemos. Hoy doy gracias a Dios por la vida de mi madre, porque ella oró mucho para que yo pudiera estar en donde estoy hoy, en los caminos. Y doy gracias a Dios por eso, por la vida de ella. Y así fue la vida, mis queridos amigos y hermanos. En el 2013 también tuve un accidente también de rodilla. Ya no quería ni siquiera saber de fútbol. Ya la vida ya se me había vuelto una tormenta. El lío de nosotros en nuestra casa era solamente lo económico. Y claro que era lo económico. Si yo ganaba 5 y gastaba 6, obvio que no va a dar, ¿no? Obvio que no va a dar. Allá de vuelta al almacén, era un esclavo del almacén porque laburaba, cubría el almacén, lo otro tiraba. Y así fue la vida. Y así se me fue muchos años de mi vida. Hasta que llegó el año 2020
Cuando la pandemia llegó a Salto por primera vez, ese martes 13 de marzo, ese día 13 de marzo del año 2020, marcó una historia en mi vida. Para muchos fue algo muy trágico, donde se perdieron muchas vidas, muchos amigos, familiares partieron por el tema de la pandemia. Pero ese día, ese viernes yo salí y volví el lunes a casa. Después de pasar 3 días en la calle, llegué a mi casa, prendí la televisión y solamente en la televisión vi como la pandemia venía matando a muchas personas en el mundo. Me toqué los bolsillos y fui a la farmacia a comprar tapabocas. Me dio solo para 5 tapabocas. Me acuerdo que llegué con los tapabocas a mi casa y era uno para cada uno de los integrantes de mi familia. Y yo quedé esperando la muerte. Quedé esperando que el COVID viniera y que me matara, porque venía tan rápido matando tantas personas y arrasando con todo que nadie lo podía frenar. Humanamente pensaba yo que nadie podía frenar esa pandemia que venía atemorizando, y de ese momento empecé a sentir un miedo tremendo. Un hombre que anduvo por muchos barrios, por el Caballero, por el barrio de Santa Rosa, por el Cerro, por aquí mismo, por San Eugenio, por allá, por acá, del Lío, por todos lados. Ese hombre que era un hombre que le hacía frente a lo que viniera, ese día se atemorizó. Con un miedo que me encerré 40 días. 40 días me encerré cuando cerraron. Y en esos 40 días había tenido hacía un tiempito atrás una invitación el pastor Fernando, que me invitaba: Roberto, vení. Y yo le decía a medio tanque, dijo no, ya bien tomado, le decía que no, yo no iba ahí a la iglesia. Muchas gracias, todavía no. Y él me decía: Roberto, vení. Y ese día, cuando no tenía salida en mi vida, que no tenía escapatoria, le pedí que orara por mí. Le pedí que orara por mí porque estaba encerrado, mi familia la tenía encerrada, era Sandra, era Daniela, la única que salían a laburar, pero yo no podía salir ni a portón. Caminaba 2 pasos y tosía, pensaba que la pandemia, que el COVID me estaba consumiendo, y era todo de acá. Era el diablo queriendo perturbar mi mente y robarme la paz, robarme la vida. Quería que yo sea un preso de la mente. Y saben que las iglesias cerraron, las iglesias en ese tiempo cerraron por 40 días. En mayo, 2 de mayo del año 2020, fueron abiertas las células. Células son reuniones en casa, reuniones pequeñas, donde fui y me presentaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Me preguntaron y me lo presentaron si yo quería salir del lugar que yo me encontraba. Y yo lo aceptaba como Señor y único Salvador. Él era todo lo que yo precisaba. Yo ya no iba a precisar muchas cosas que yo pensaba que estaban bien. Era Jesús nomás que me lo presentaban, porque Él iba a libertar mi mente, mi corazón, mi alma, y que me iba a perdonar de tantas cosas malas que yo había hecho. Por la invitación más linda y más hermosa que me hicieron. Y en ese momento acepto a Jesús como Señor y Salvador. Y la paz
ese temor que tenía, que no me dejaba dormir, que no me dejaba caminar, que no me dejaba avanzar, entró a mi vida. Y desde ese momento que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, saben que esa paz que descendió en mi corazón llenó mi alma, y desde ese día Él transformó mi vida. Él comenzó a guiarme, Él empezó a transformarme desde el interior hacia afuera. Él lo único que hizo en ese momento que yo lo acepté es dejarme que yo decidiera. Cuando yo decidí seguirlo, mi vida empezó a cambiar, mi familia empezó a cambiar, mi entorno empezó a cambiar, y desde ese día mi vida tuvo un giro muy grande. Hoy, después de 6 años, doy gracias a Dios por haberme librado de la muerte, por haberme librado de la esclavitud, del alcohol, de los vicios, del cigarro, por haberme librado capaz de una enfermedad, por haberme librado y por haber llegado a mi vida. Hoy agradezco a Dios de todo corazón y doy este testimonio para todos aquellos que están escuchando, para que vean que hay una vida, que hay un Cristo que sana, hay un Cristo que liberta, y hay un Cristo que perdona. Porque muchas veces nosotros nos venimos porque pensamos que Él no nos perdona, pero sin embargo Él nos está esperando con esos brazos de amor. Él nos está esperando para que nosotros tomemos esa decisión de querer venir hacia Él. Yo quiero compartir una palabra después de este testimonio. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Mateo 11. Esta es la invitación más linda y más hermosa que he podido aprender, que he podido estar mirando desde cerca. Es la invitación que Jesús nos hace a todos nosotros, a todos los que están aquí, aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que nunca lo aceptaron como Señor y suficiente Salvador. Hoy Jesús le deja esta palabra. Mateo 11:28 dice así: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pues mi yugo es fácil y la carga que les doy es liviana. Amén. Qué hermoso saber que tenemos a un Señor que está presente en este momento, en este lugar, haciendo la invitación a aquellos que no lo han aceptado aún en su corazón, a aquellos que están cansados, a aquellos que un día pensaron como yo aquel día dije: no tengo más ganas de vivir, no tengo más ganas de seguir en este mundo, todo me sale mal, mi familia no me quiere, mi familia no puedo contar con ellos. Es la invitación más linda y más preciosa, porque Él dice que Él alivianará nuestras cargas. Él nos dará el descanso, ese descanso que necesitamos. Yo también muchas veces, en momentos de soledad,
en momentos de tristeza, me encerraba en el alcohol, me encerraba en la mentira, en los vicios. Y puedo decirle que sé que lo que muchas veces sentimos, lo que se siente, porque no es fácil vivir una vida sin Cristo. No es fácil vivir una vida sin aquel que nos da la esperanza a una nueva vida. No es fácil vivir una vida sin esperanza, pensando que no es fácil vivir una vida pensando que no somos perdonados. Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Y hoy doy gracias a Dios porque yo estaba perdido, muerto en delitos, en pecados, en vicios. Y nombro la palabra vicio reiterada veces, es porque es de ahí donde el Señor me sacó. Acá hay muchos testigos y personas que viven acá en nuestro alrededor, en el club, que saben bien lo que yo era. Pero las cosas viejas hoy pasaron. Hoy soy nueva criatura en Cristo. Y hoy estoy testificando del poder y el amor de Dios para cada uno de ustedes. El Señor está dispuesto a que tú, al que está escuchando, al que quiera pegar ese paso de fe, que pegues un paso de fe y que lo acepte como Señor y Salvador. El Señor está invitando, Juancito, a que podamos descansar en Él y que podamos disfrutar de la vida, de los frutos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, que nosotros podamos disfrutar de la vida, porque muchas veces nosotros pensamos que disfrutamos, pero hay otra manera de disfrutar, hay otra manera de vivir, hay otra manera hermosa de poder disfrutar el don de la vida, este precioso don que Dios nos da cada mañana, donde nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si hoy estamos aquí es porque el Señor aún tiene un plan con la vida de ustedes. Si aún estamos respirando y estamos en este mundo es porque el Señor quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Si hoy estamos vivos es porque Él nos ama y nos da la oportunidad hoy de que podamos venir a sus pies. Amén. Bueno, le dejo esta palabra.